Hola, un cordial saludo. Soy la maestra María Guadalupe Olacha Molina y traigo a exponer los avances de la tesis en la asignatura de Epistemología 3 con el maestro José Francisco Miranda. La tesis lleva por título La inteligencia emocional en alumnos de educación primaria. A continuación se presentan los capítulos que conforman esta tesis. Capítulo 1, problematización del objeto de estudio, con los subtemas que a continuación se describen. El capítulo 2, los antecedentes, el marco teórico, método, resultados y discusión. Problematización del objeto de estudio. Aquí se analiza la relevancia de investigar la inteligencia emocional en educación primaria, considerando el sexo de los alumnos y la necesidad del bienestar emocional. A medida que los individuos maduran, deben aprender a reconocer y gestionar sus emociones, especialmente los estudiantes de cuarto a sexto de primaria, porque transitan de la niñez a la adolescencia. La investigación se centra en la correlación entre factores de la inteligencia emocional: autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento emocional, empatía y habilidad social, y del género de los alumnos, buscando responder sobre el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de primaria en Navajo. Poseer inteligencia emocional proporciona herramientas para una vida exitosa, lo que destaca la necesidad de investigar los niveles de inteligencia emocional en niños y adolescentes de educación primaria. La inteligencia emocional es crucial para lograr los aprendizajes, prevenir la decisión escolar y desarrollar habilidades sociales e intrapersonales. Este estudio beneficia tanto al individuo como a la sociedad, ya que se desarrolla a lo largo de la vida, siendo la educación primaria fundamental en esta formación. Aunque la inteligencia emocional nunca se alcanza en su totalidad, siempre puede mejorarse y debe fomentarse desde la infancia hasta la adultez. Muy bien, pasamos al objetivo de esta tesis, que es determinar el nivel de semejanza de los factores de la inteligencia emocional en los sujetos estudiados con respecto al sexo. La pregunta de investigación es: ¿qué relación existe entre los factores de la inteligencia emocional con respecto al sexo de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de educación primaria? El sexo se asocia al factor de la inteligencia emocional, la autoconciencia. El sexo se asocia al factor de la inteligencia emocional, el autocontrol. El sexo se asocia al factor de la inteligencia emocional, el aprovechamiento emocional. El sexo se asocia al factor de la inteligencia emocional, la empatía. Y el sexo se asocia al factor de inteligencia emocional, la habilidad social. La hipótesis responde a las preguntas: ¿existe una relación significativa entre los factores de la inteligencia emocional, autoconciencia, autocontrol, aprovechamiento emocional, empatía y habilidad social, y el sexo de los alumnos de los grados de cuarto, quinto y sexto de educación primaria? A lo que le corresponden las 6 hipótesis. El sexo se asocia a la inteligencia emocional. Hipótesis 2, el sexo se asocia a la autoconciencia. Hipótesis 3, el sexo se asocia al autocontrol. Hipótesis 4, el sexo se asocia al aprovechamiento emocional. Hipótesis 5, el sexo se asocia a la empatía. Hipótesis 6, el sexo se asocia a la habilidad social. Como antecedentes se presentan las siguientes publicaciones que hablan sobre la inteligencia emocional en alumnos de educación primaria. Y aquí tenemos a algunos de ellos: Salomón y Maya en 1990 acuñaron el término de inteligencia emocional. Fernández Berrocal, Cabello, Gutiérrez, Mejías, Robles realizaron una publicación y dicen que las personas emocionalmente inteligentes disfrutan de múltiples beneficios en su vida personal y profesional. Merchan en el año 2017 habla sobre el estudio de la inteligencia emocional que mide diversas investigaciones, ¿no? Esto incluye el test de inteligencia emocional de Coleman, que es el que se utiliza en esta tesis. También tenemos el estudio por Gutiérrez Campista y Miranda en el año 2018, donde ellos a los factores de inteligencia emocional hacen una modificación que se toma para esta tesis también, donde se le agrega más a una respuesta más a el test. También Gutiérrez y Miranda en el 2019 llevan a cabo un artículo donde hablan sobre el nivel de inteligencia emocional en alumnos de cuarto y sexto de primaria. Y Godoy y Sánchez en el 2021 un estudio sobre inteligencia emocional en educación primaria, donde comparan
en relación al género. Fernández, en el 2022, realiza estudios de la inteligencia emocional en diversos contextos. Lo asocia hacia nuevas investigaciones y en los docentes. García Morales, en el 2022, estudia contextos clínicos, laborales y educativos en cuanto a la inteligencia emocional y hace una revisión de 33 artículos de carácter internacional. González, Bellos y Medina, en el 2022, publican en el artículo un estudio de inteligencia emocional y el género en los escolares, un énfasis en las diferencias. La inteligencia emocional y algunas de sus dimensiones varían según el género. Y el último es de Adolfo Sánchez en el año 2000, que ellos manejan el sexo como variable de estímulo, percepción diferencial de la realidad de género en ámbitos de socialización. Y esto es en cuanto al sexo. Todos estos artículos han ayudado a reforzar esta tesis. En el capítulo 3 tenemos el marco teórico, donde Peter Salovey, rector de Yale, y John Mayer de la Universidad de New Hampshire crearon el término inteligencia emocional, definida como la habilidad de percibir y expresar emociones adecuadamente, utilizar información emocional para el pensamiento y regular emociones en uno mismo y en los demás, en 1995. También tenemos en la tesis pues mayor información acerca del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman en el año 1996. También el término inteligencia emocional de Emily Stewart en el 2002 y de Fernández Berrocal en el 2013. La tesis se basa que surge a partir de las también inteligencias múltiples. En 1983, Howard Gardner publicó el libro Farmers of Mind, donde él habla de diferentes inteligencias que tienen los seres humanos. Y dos de ellas que menciona es la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que están ligadas con la inteligencia emocional. En 1984 agregó más inteligencias múltiples, ¿no? que tienen los seres humanos. La inteligencia emocional es el modelo que nos vamos a basar en Goleman, donde él incluye 5 componentes básicos, que es la inteligencia emocional en la empresa, donde añade atributos de personalidad como autoconciencia, autorregulación, manejo de estrés y automotivación. Este modelo se basa en competencias genéricas para profesionales que ha sido utilizado en diversas empresas, inclusive como American Express. El cuestionario evalúa 2 aptitudes de la inteligencia intrapersonal, que es autoconocimiento, autocontrol y motivación, y la interpersonal, que son la empatía y habilidades sociales. Aquí tenemos el esquema tomado del libro de Goleman en el año 2023, donde están las aptitudes que mide cada una de ellas. El autoconocimiento, pues es conciencia emocional, autoevaluación precisa, confianza en uno mismo. Autorregulación es autocontrol. Motivación es afán de triunfo, compromiso, iniciativa. Empatía, pues comprensión de los demás. Habilidades sociales, pues comunicación, manejo de conflictos, liderazgo. Y pues aquí tenemos los 5 factores de la inteligencia emocional que se analizan en esta tesis. Para analizar los 5 factores antes mencionados, se utiliza un test de inteligencia emocional elaborado por Chiriboga y Franco en el año 2000, siendo adaptado por Miranda Gutiérrez en el año 2018 al balancear la escala. Consiste en 60 ítems, 12 para cada uno de ellos. La inteligencia emocional en educación primaria, esta está vinculada a la inteligencia emocional, que incluye las habilidades para identificar, manejar y regular las emociones. Estas competencias, como el conocimiento y la expresión emocional, pueden desarrollarse a medida de la educación, siendo esencial para fortalecer las capacidades. Muy bien, las emociones del sexo están interrelacionadas, ya que hombres y mujeres perciben y gestionan sus emociones de manera diferente. Es esencial estudiar las emociones desde una perspectiva de género. Es por eso que se hace una comparación con respecto al sexo. En el capítulo 4 tenemos método. La investigación es cuantitativa, utilizando recolección de datos para probar hipótesis mediante análisis estadísticos. Se basa en el estudio de Goleman, en el test de Chiriboga y Franco en el año 2000 y en alumnos de cuarto, quinto y sexto de educación primaria con una edad de 9 a 13 años.
ese enfoque cuantitativo, busca correlacionar la correlación de los factores de la inteligencia emocional, está inspirada en el positivismo, en la cuantificación y medición de datos, utiliza estadística para generalizar tendencias a partir de muestras, es objetivos explicativos, es de carácter no experimental y transversal, aplicando un test en un único periodo de tiempo. Se aplicó a 1975 sujetos que son alumnos de Navojoa, Sonora, pertenecientes al sector 1. El instrumento, pues ya lo mencionamos, es un test elaborado por Chiriboga y Franco, adaptado por Miranda, y pues aplicado a los alumnos. Se midió el alfa de Cronbach global, método de mitades partidas, y el alfa de Cronbach por factores de inteligencia emocional. El procedimiento pues desarrolla varios pasos, desde identificación del problema, preparación del proyecto, definición del planteamiento metodológico, establecimiento de objetivos y preguntas de investigación, selección de instrumentos de recolección, acceso a los sujetos, aplicación del test, extracción de datos, creación de base de datos, cálculo de alfa de Cronbach, análisis de datos y comprobación de hipótesis. Aquí hay que agregar que los resultados se analizaron con diferentes pruebas, aquí los tenemos, donde al test adaptado dice que la confiabilidad del test está medida por el alfa de Cronbach, que sí entra dentro de los parámetros, y se realizaron con IBM SPSS Statistics, mostrando diferentes niveles de fiabilidad por ítems y factores, donde la autoconciencia tiene un 0.507, autocontrol 0.596, aprovechamiento emocional 0.557, empatía 0.632, habilidad 0.514. Y se hace un análisis descriptivo donde se realiza un análisis de los datos recolectados de los sujetos del instrumento y se muestran en la tabla 4, donde se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov de Smirnov, recomendada a grupos de más de 50 sujetos, y aquí fue en 1975, donde tenemos aquí en la tabla la significancia de 0.00. Aquí nos dice que en la tabla 1 que si el resultado es menor que 0.05, quiere decir que no sigue una distribución normal. Entonces, por lo tanto, no puede ser una prueba paramétrica. Entonces, tenemos que irnos a una prueba no paramétrica. Y atendiendo este planteamiento, se realiza la prueba de Cruz-Wallis para muestras independientes, donde se analiza los factores de la inteligencia emocional con respecto al sexo de los estudiantes. Y aquí tenemos el análisis inferencial, donde se utiliza la prueba de Cruz-Wallis, donde se obtienen las medianas de los datos de recolección, como se muestra en el anexo, para analizar los factores de la inteligencia emocional con respecto al sexo. Y aquí tenemos las hipótesis, donde hay que reconocer que si el resultado es menor que 0.05, la hipótesis se aprueba. Y aquí están las 5 hipótesis, donde vemos la significancia de la primera hipótesis, que es la autoconciencia con respecto al sexo, es 0.466, entonces ahí se rechaza. Y la segunda, que es autocontrol, es 0.00, se aprueba la hipótesis. El aprovechamiento emocional, la significancia es de 0.989, se rechaza la hipótesis. La empatía es 0.403, se rechaza la hipótesis. Y la distribución de habilidad social es la misma categoría de sexo, es 0.000, quiere decir que se aprueba la hipótesis. Entonces, ese análisis que acabo de decirles, pues aquí se encuentra en esta diapositiva, donde ya les comento que se rechaza. Y aquí tenemos las tablas. Cruz-Wallis mide lo que son las medias, y si se fijan, en cuestión de hombres y mujeres hay un alto y un bajo. En autoconciencia está igual. En autocontrol, las mujeres tienen más autocontrol, y aprovechamiento emocional está igual. En empatía está igual, y en habilidad social ligeramente más arriba en mujeres. Entonces se concluye que las mujeres tienen mayor inteligencia emocional en los factores de autocontrol y habilidad social,
y que en autoconciencia, aprovechamiento emocional, pues no hay una diferencia, ¿no? Es igual entre ambos sexos. Por su atención, muchas gracias.